Primero que todo vamos a hablar qué es el bioetanol. Entonces el bioetanol es un recurso energético procesado a partir de la materia prima obtenida de las frutas y las plantas. Se puede representar de manera líquida, sólida y gaseosa. La finalidad del bioetanol obtenido a partir de la biomasa es liberar energía contenida con sus componentes a partir de una reacción por combustión. Existen 4 tipos de generación de este bioetanol. El primero es de primera generación, el cual está conformado por las partes alimenticias de las plantas, por ejemplo, la caña de azúcar, el trigo o el maíz, la cual tiene azúcar y almidón. La segunda generación son residuos agroindustriales y forestales, compuestos principalmente por material lignocelulósico, en el cual podemos destacar las cáscaras de las frutas o el bagazo de la caña de azúcar. Tercera generación se pueden implementar los vegetales no alimenticios, en el cual se denominan árboles o algas. Y en la cuarta generación se encuentran las bacterias modificadas genéticamente. Entonces, decidimos optar por la piña porque la composición que tiene muestra factibilidad de fermentar los azúcares presentados en el material celuloso mediante las levaduras. La piña se almacena durante 4 o 5 días, en su defecto se almacena por más días. Regularmente la piña, al ser tan utilizada, se produce, pues la última estadística fue en el año 2017, en el cual se produjeron 27.402.956 toneladas de piña. En los residuos que vamos a utilizar están compuestos del corazón, corona y la cáscara, que representan el 44-35% de la fruta. Bueno, el esquema de la estructura del material lignocelulósico, en el cual es de la segunda generación que estábamos hablando, aquí está pues como el esquema general, ¿cierto? Entonces la celulosa, que es un polímero de glucosa, en la cual la estructura está conformada por cadenas lineales microfibrillas, las cuales forman puentes de hidrógeno formados por una estructura cristalina. La hemicelulosa, que es la verdecita, es un polímero complejo, el cual está formado por pentosas y hexosas. Y la lignina es el material pues general, el cual da soporte estructural y rigidez para poder realizarlo el bioetanol. Este es el diagrama de proceso en el cual se realiza la obtención del bioetanol. Entonces, el primero, que es el secado y molienda, el secado de la molienda, primero se deben de tomar los residuos y se deben deshidratar en una estufa de secado a 80 grados Celsius durante 24 horas. Al final del secado, los residuos fueron tomados para dar el tamaño de la partícula entre 0,6 y 1,18 milímetros, con el objetivo de facilitar la manipulación del material. El análisis lignocelulósico de la humedad de las cenizas es determinar el porcentaje de la lignina presente en el material, determinar también el porcentaje de material lignolósico presente en las 3 fases, que son la lignina, la celulosa y la mecelulosa. La recolección de los residuos de la piña, como lo decíamos antes, también pasa por la fase por un pretratamiento, que es esencial, que se llama el DES. Ya mi compañera les explicará. Bueno, antes de realizar este pretratamiento requerimos los pesos moleculares, densidades y purezas de los ratios a utilizar. Vamos a utilizar el cloruro de colina, ácido láctico, ácido fórmico, glicerol anhídrido y etilenglicol, que están formados por los pesos moleculares, densidad y pureza que se muestran en la tabla. Las mezclas que preparamos nos generaron las siguientes formas moleculares, que también tienen pues como su molaridad ahí en la tabla presentada. Se mantuvo en un calentamiento de 90 grados Celsius y una agitación de 250 revoluciones por minuto, mientras se añadía el CHCl. Durante 60 minutos hubo este proceso, se mantuvo este proceso hasta alcanzar un líquido transparente uniforme sin pasos subsecuentes. Se deja enfriar
en un desecador hasta que los DES sean usados directamente en el material lignoceluloso. ¿Por qué es importante usar el pretratamiento? Porque el pretratamiento nos ayuda a reducir las características recalcitrantes de la biomasa y nos ayuda a lograr una alta eficiencia en la hidrólisis enzimática. El pretratamiento que vamos a usar es el del químico, es un pretratamiento químico del material lignocelulósico RP1 con DES. A pesar de que existen muchos pretratamientos como son los físicos, químicos y biológicos, en este caso se escogió el DES por su alta solubilidad en la lignina. Es fácil y económico para preparar, no tiene consumo energético de purificación, su recuperabilidad y reutilización es posible. Puede usar esto para realizar las mezclas con otros compuestos, se pueden usar compuestos con baja toxicidad. Tiene una incompatibilidad y biodegradabilidad superior a los demás pretratamientos mencionados y por lo tanto hace que las enzimas sean más estables y activas. Además, durante su uso no se generan propiedades inhibitorias que nos pueden afectar a la hidrólisis enzimática. Entonces, para realizar este pretratamiento, debemos de realizar el pretratamiento, luego añadirle el DES, al producto formado se le coloca el DES que hemos utilizado, luego se realiza un secado de 24 horas a 80 grados Celsius hasta alcanzar una humedad menor del 10%. Las variables analizadas fueron temperatura, tiempo y RLS. ¿Qué es el RLS? El RLS es un espectrómetro láser de Raman que nos proporciona información geológica y mineralógica sobre procesos lígneos, metamorfóricos y sedimentarios. Bueno, en la hidrólisis enzimática del material pretratado se emplea la enzima de celulosa Celtic CTS3 con una variación de gramos por mol. Una fase líquida se utiliza la solución de 0,05 moles de acetato de sodio anhidro y ácido acético glacial. Se utiliza la muestra pretratada con 1 gramo con pH 5 con una RLS de 1,6 gramos por mol. Bueno, según esto, luego seguimos con la cuantificación de azúcares, es en la cual pues como que se lleva un pretratado con un equipo llamado HPLS, en el cual se analiza la cromatografía y ahí se evalúa si efectivamente se hizo pues como el compuesto del bioetanol. Se debe utilizar pues como la conservación con material biológico. En este caso se utilizará la cepa Echamys cerevis, la cual es conservada en refrigeración de 4%. Bueno, entonces aquí podemos ver las concentraciones en las tablas y el medio de la fermentación para la levadura. El último pues proceso fueron que los azúcares totales en el hidrolizados enzimáticos fueron del 28, en el KHAPO4 del 2,3, el NH4 SO4 de 4,4 y el estrato de la levadura 1, 2 y 3. Bueno, el análisis de los resultados, aquí observamos pues como la caracterización de los residuos de la piña, inicialmente en cada residuo, cáscara, corona, corazón y el promedio. Y aquí miramos algunos de las comparaciones que se hacen con otros autores. Bueno, el proceso de producción de bioetanol a base de piña no produce vinazas. Haciendo uso de los desechos agrícolas se podría garantizar que la seguridad alimentaria se mantendrá y no se verá afectada. Y la mezcla de gasolina y bioetanol, 85% evita que se emiten 170 gramos de CO2 en cada kilómetro recorrido. Las conclusiones: se puede concluir que los residuos de la piña son un material lignocelulósico viable empleándose para los DES con pretratamiento químico sustentable en el proceso de obtención de bioetanol de segunda generación. La recuperabilidad del DES es de un 80% del volumen total utilizado. Esto es uno de los factores que contribuyen a la sustentabilidad de este proceso en general. Teniendo en cuenta que los residuos no son aprovechados y son de alta producción en el día a día a gran escala, pueden constituirse como una alternativa de interés para producir biocombustible.
mucho más por lo que se quiere, porque lo que se quiere reducir es que no hayan más combustibles fósiles y poder bajar la contaminación de gases de efecto invernadero y la emisión del CO2. Bueno, esas son las referencias y ya muchas gracias. Gracias.